Hola, hoy es 27 de agosto del 2025 y estás escuchando RTS CTS, un podcast sobre redes, internet, domótica y cacharreo variado. Y hoy, estoy grabando, cuando grabo esto, que lo grabo unos días antes de que se emita, estoy en un pueblo perdido por Castilla y León, así que estoy caminando por la calle y escucharéis a lo mejor un poco de ruido. Y la motivación del episodio de hoy viene un poco de estar aquí, porque yo recuerdo cuando vine aquí por primera vez, pues la cobertura era bastante deficiente, tanto en móvil como en banda fija, por decirlo así, un acceso fijo. Y ahora, unos 10 años después de aquel día, pues la verdad es que la fibra ha llegado y la cobertura móvil sigue siendo un poco pobre, pero bueno, tenemos al menos la cobertura de la fibra. Eso me hizo reflexionar sobre cómo ha cambiado el acceso a internet en España y sobre todo en las zonas rurales. Y quería comentaros un poco, también en vista a un estudio que vi de cómo estaba el estado del acceso en España, tanto en general como en las zonas rurales, de los diferentes tipos de acceso con los que podemos conectarnos a internet o tener conectividad. Un primer repaso, yo creo que es importante o interesante hacer un repaso a qué podemos utilizar para conectarnos a internet. Hace muchos años el acceso a internet estaba restringido fundamentalmente a tener un módem de acceso telefónico, que era un cacharro que permitía conectarse a un ordenador y a la red telefónica fija, llamaba a un número determinado donde había otro módem y se establecía una comunicación en la cual la señal digital, los datos, se modulaban, se transmitían por la red telefónica, se demodulaban y de ahí se transmitían, se encaminaban, se enrutaban. Esto tenía un acceso muy pobre, estamos hablando de decenas de kilobits por segundo, y era lo que había, no podías utilizar el teléfono una vez que te conectabas, etcétera, etcétera. El siguiente paso fue la tecnología XDSL, en concreto lo que vino más a España era la ADSL, que permitía utilizar el par de cobre que teníamos entre cada casa y la centralita del operador. Ese par de cobre se utilizaba para transmitir la frecuencia, que al final es un poco la señal electromagnética, mejor dicho, de la voz. Se transmitía por un par de cobre y la voz tiene una frecuencia hasta los 4 kHz más o menos. La banda baja tampoco es que tengamos mucha parte en esa parte y la parte alta tampoco, depende del tono de voz, pero estamos hablando de unos 4 kHz. Y claro, el par de cobre permite transmitir señales electromagnéticas, eléctricas, por una frecuencia mucho mayor. Entonces estamos, desaprovechando ese ancho de banda o esa frecuencia. Todo lo que hizo ADSL era permitir transmitir por encima, por las frecuencias altas, información, de manera que aprovechamos esa infraestructura. Esto tenía, unos límites teóricos. Al final, el par de cobre tampoco funciona a frecuencias súper altas. Eso limitaba la cantidad de información que podíamos enviar. Y además, dependiendo de lo lejos que estuviera la central, la calidad del par de cobre, pues eso era lo que hacía que teníamos conectividades de unos cuantos megabits por segundo. Otro tipo de acceso que hemos tenido, o que seguimos teniendo incluso, es el acceso por cable coaxial, con el protocolo DOCSIS. Esto se basa en un escenario, sobre todo en ciertos países como Estados Unidos, en los cuales la distribución de la televisión se hacía mediante cable coaxial. Teníamos una distribución en la que los canales llegaban a las casas por ahí. Este cable coaxial permitía transmitir información a velocidades más altas y estaba pensado para un entorno sobre todo de, transmisión desde un punto central a todos los usuarios, a todos los consumidores o todos los suscriptores de ese servicio. Pero ese cable también se puede utilizar para recibir información de internet y para enviar información de internet. Pues se reaprovechó esa infraestructura, se hizo el protocolo DOCSIS que permitía con unos cable modems conectarnos a esa infraestructura de cable pensada sobre todo para distribuir señal de televisión, pero también para poder enviar. ¿Ventajas que tenía esto? Nos permitía anchos de banda bastante altos, sobre todo en bajada, y, anchos de banda no tan altos en subida. Porque además teníamos que competir, era un medio compartido entre todos los suscriptores que estuvieran conectados. A ver qué va a pasar el coche. Todos los suscriptores que estuvieran conectados a la misma infraestructura de cable.
Eso evolucionó en lo que se llama HFC o con sistemas de conectividad híbrida entre fibra y cable, en los cuales al final pues teníamos una infraestructura de cable pegada al usuario y donde estaba la cabecera de cable ya se conectaba por fibra. Esto nos lleva al siguiente tipo de tecnología fija, la que tenemos hoy en día, que es el Fiber to the Home, que es el FFTH, que nos permite básicamente tener una fibra hasta nuestra casa, donde conectamos un router y transmitimos tanto la señal de, tanto el internet, por decirlo así, como probablemente si tenéis conectado algún paquete de televisión sobre IP y también la propia voz, la telefonía móvil. Este tipo de conectividad nos permite unas velocidades mucho más altas, de gigabits por segundo o más, y esto debido a que naturalmente estamos transmitiendo una señal de luz por una fibra, y esa señal de luz pues tiene una frecuencia muy alta y sin entrar en detalles, a mayor frecuencia, a mayor velocidad que podemos transmitir. Por eso en la fibra podemos llegar a velocidades muchísimo más altas. A ver, otro coche que llega por aquí. Y la cobertura de fibra, y esto es un poco lo que enganchaba con la motivación de este episodio, en España es tremenda. De hecho, es el primer país europeo en cobertura en fibra, tanto en población cubierta como en número de hogares. Y creo que estamos el tercero del mundo. ¿Qué otros tipos de cobertura o de conectividad podemos tener? Podemos tener la cobertura móvil, básicamente 5G, 4G, etcétera, donde también estamos en números muy altos a nivel europeo, a nivel internacional, y también tenemos la cobertura satelital de diferentes tipos, con satélites geoestacionarios que están a órbitas más altas, tienen coberturas mayores pero velocidades menores y latencias también más grandes, o satélites de de órbitas más bajas, como los sistemas de Starlink, que nos permiten tener latencias más bajas y ancho de bandas muy altos. Y antes de acabar, quería dar algunos datos de este informe que os comentaba, del año 2024, que ha salido en junio, que dice, por ejemplo, que la cobertura de más de 1 gigabit por segundo de descarga en acceso fijo alcanza ya el 93,88% de los hogares en España. En el ámbito rural, la brecha digital, es decir, los hogares con redes de acceso a velocidades de 1 gigabit por segundo, se ha reducido a menos de 10 puntos porcentuales en el 2024. La fibra óptica está mayoritariamente presente en todos estos despliegues, alcanzando el 94,79% de los hogares. Esto, como os decía, nos sitúa a España en la cabeza de la Unión Europea, según el último informe de Economía y Sociedad Digital. Os dejaré el enlace en las notas de este episodio. La cobertura de redes móviles 5G alcanza el 95,76% de la población, con un incremento de 3,46 puntos porcentuales desde el año anterior, 2023. Y en el ámbito rural se sitúa en el 80%, frente al 68,93% del año anterior. Es decir, mejorando 11 puntos porcentuales. Más datos, a ver, estoy mirando aquí mi chuleta. La cobertura de redes fijas de banda ancha ultra rápida a velocidad de descarga de al menos 100 megabits por segundo arroja un valor de 96,45% de los hogares. Es decir, hemos mejorado también y tenemos casi una cobertura total de ese tipo de velocidades. Y lo que os decía, a nivel mundial, el informe que ofrece o que publica la OCDE del 2023 destaca que somos el tercer puesto en porcentaje de suscripciones FTTH en relación con el número de suscripciones de banda ancha, solo por detrás de Corea e Islandia. Y por último, deciros que el grado de cobertura 5G agregada, es decir, tanto en el sistemas NSA como SA, no en standalone, autosuficientes, sino autosuficientes, ya entraré en detalles de esto en algún otro episodio, alcanza el 80% de la población rural. ¿Vale? Y yo creo que con esto cerramos este episodio en el que repasamos un poco el estado de la cobertura a nivel español o a nivel en España, y motivado por eso estos días que estoy pasando en un entorno más rural. Como sabéis, si conté en un episodio, yo vengo aquí con mi router a cuestas, que enchufo y así puedo conectarme todos mis dispositivos sin tener que andar cambiando claves, etcétera. Esto lo utilizo no solo cuando voy al pueblo, sino cuando voy de vacaciones a algún sitio. Y ahora por suerte disfruto de poder conectarme a 1 gigabit por segundo, cosa que hace no tantos años era un sueño porque no llegaba a más de 2 megabits por segundo. Y con esto cerramos el episodio de hoy. Como siempre, si tenéis feedback, por favor no dudéis en dejármelo en la plataforma de podcast que utilicéis.
y nos escuchamos pronto. Chao.